Bueno, entonces, aquí nos habíamos quedado en que, ahí está, la participación activa de más de 500.000 militares estadounidenses y que se había convertido en un conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. Continuemos aquí. Dice, para muchos en Occidente, este periodo evocó un movimiento contra la guerra que transformó el panorama social y cultural. Es decir, cuando estalló la guerra de Vietnam y Estados Unidos entró en la guerra, en dicha guerra, con 500.000 militares estadounidenses, en Estados Unidos, en el país, surgió un movimiento de protesta, ¿no? De protestas como las conocemos, en las calles y todo, para terminar con la guerra, era abogar porque terminara la intervención estadounidense. El lema era Come back home, así de que vuelvan a casa los soldados estadounidenses. Porque imagínense, 500.000 militares estadounidenses en Vietnam. Significa que muchas familias se desintegraron, hijos, padres, que los obligaron, porque en Estados Unidos los obligan a ir a la guerra. Entonces fue una campaña que se lanzó en Estados Unidos, el Come Back Home, regresa a casa o regresen a casa. Entonces, todo esto transformó el panorama social y cultural. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Copien esto. Bueno, entonces, por muchos años, sí, varias personas en Estados Unidos protestaron para que regresaran estos militares estadounidenses, para que dejaran de intervenir en Vietnam. Digo, ya sea porque querían que sus familias regresaran, digo, padres, hijos, o o también porque había gente que no quería que Estados Unidos interviniera, debido a lo siguiente, aquí lo vamos a decir. Pero para los países de Asia, incluidos Vietnam, Camboya y Laos, la guerra de 20 años dejó un legado duradero de terror y destrucción mucho después de que cesaron los combates. Entonces no terminó el conflicto. Vietnam no quedó, la siguió pasando muy mal. Dice acá, como documentó el historiador Nick Turse en su desgarrador libro de 2013, Mata a todo lo que se mueva. La verdadera guerra estadounidense en Vietnam. Bueno, así se llama su libro. Mata a todo lo que se mueva. La verdadera guerra estadounidense en Vietnam. Esto está en inglés, esto es traducido. Muy seguramente el libro está en inglés. Él dice, este historiador, la característica definitoria que hace que los recuerdos de esta guerra sean tan difíciles para muchos estadounidenses fue la violencia implacable contra los civiles, las masacres de mujeres, niños y ancianos, violaciones, bombardeos indiscriminados, incendios de aldeas y torturas rutinarias. Pues también por eso mucha gente empezó a protestar en Estados Unidos, porque se sabía que empezaron los ejércitos de Estados Unidos a cometer masacres. Y también debido a esta razón, muchos fueron, cuando regresaron, los militares estadounidenses de Vietnam fueron tratados mal, fueron tratados con mucho desdén, mucha indiferencia y hasta, pues sí, con ataques, ¿no? Entonces, sí, debido a todo esto. Sigue diciendo, uno de los incidentes más infames de atrocidades masivas contra civiles por parte de las tropas estadounidenses fue la masacre de My Lai en marzo de 1968, cuando las tropas estadounidenses mataron a unos 500 civiles en una ola de asesinatos que el ejército estadounidense encubriría deliberadamente y presentaría como una victoria. Entonces, muchas de las victorias que nos dicen en la historia, a veces fueron masacres, masacres encubiertas. Y este es un ejemplo. A ver, copien. Y esto fue hecho por un historiador estadounidense, Nick Tors. Entonces, son los que tienen más acceso a estos documentos. Bueno, copien esto.
Copien eso que subrayé. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces incluso otro estadounidense, dice acá, Matthew Dalek, profesor asociado de la Escuela de Graduados en Gestión Política de la Universidad de George Washington. Bueno, la Universidad George Washington. Dijo que la masacre y el encubrimiento son un momento particularmente oscuro en la historia de los Estados Unidos modernos, lo que generó grandes interrogantes sobre si Estados Unidos era capaz de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en lugares remotos. Esto lo dice porque siempre Estados Unidos dice que va a intervenir, ¿no? Para proteger la democracia, la libertad y los derechos humanos. Entonces vemos que efectivamente no es así. Entonces, estos si quieren no lo copien. Luego sigue diciendo este profesor, la afirmación del gobierno de defender el sudeste asiático de la agresión comunista atea se ha convertido en un engaño cruel y paradójico. Bueno, era por combatirlos, no por defender. Eso se refiere, no es defender, sino atacar. Siempre Estados Unidos, ese es su frase de favorita, es defender, siempre defender. Pues en realidad él es el atacante. Entonces sí, también la Unión Soviética tuvo que ver en esto, también tiene sangre en las manos. Entonces hay que decirlo. Dice, según un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard y la Universidad de Washington, hubo 3.8 millones de muertes violentas en la guerra, de las cuales 2 millones fueron civiles. Entonces, imagínense, están barriendo con, como dicen a veces, con civilizaciones enteras. Entonces, hubo 3.8 millones de muertes violentas en la guerra. Entonces, esto es importante. A ver, copien esto. Copien esto nada más. O bueno, copien todo con la fuente, ¿eh? Con la fuente. Copienlo. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Fue toda una masacre. Dice, la crueldad contra los civiles fue más que una colección de incidentes aislados, sino la política oficial, según el exsecretario de Estado John Kerry, quien fue secretario de Estado con Obama, un veterano de Vietnam, en su testimonio de 1971 ante el Senado. Tales atrocidades eran crímenes cometidos día a día con pleno conocimiento de los oficiales en todos los niveles de mando. Entonces sí, fue una política oficial, fue con el permiso o la orden de los oficiales de mando. Entonces, y es lo que les digo, esta guerra impopular provocó protestas generalizadas contra la guerra en Occidente. Una gran cantidad de militares estadounidenses que regresaban de Vietnam quedaron traumatizados de por vida. Es lo que han oído en muchas películas y en muchas series, de que esos militares quedaron, pues sí, mal, ya sea psicológicamente, y por eso dice acá, traumatizados de por vida por los crímenes que ellos cometían o que vieron que se cometían. Entonces, quizás algunos se unían al ejército para defender a su país, supuestamente, ¿no? Bueno, esa idea tenían, ¿no? De sí, se tragaron la idea de que iban a defender la democracia, pero pues al ver que estaban matando civiles, pues creo que ahí es donde se choquearon y quedaron traumatizados de por vida. Bueno, entonces, vamos a seguir. Antes de seguir sobre esto, ahora vamos a seguir leyendo. Pero los horrores estaban lejos de terminar cuando los estadounidenses evacuaron Saigón, la antigua capital de Vietnam del Sur. Ese es Saigón, la capital de Vietnam del Sur, en el 75. Más de 40 años después, el impacto de la guerra química estadounidense en Vietnam ha sido asombroso. ¿Por qué guerra química? Vamos a leer, vamos a leer. Durante la guerra, las fuerzas estadounidenses arrojaron 50 millones de litros de agente naranja. ¿Qué es el agente naranja? Un herbicida que contiene dioxinas altamente tóxicas. Es decir, simplemente esa sustancia, agente naranja, tenía toxinas que acababan con los bosques y tierras de cultivo en Vietnam, exponiendo a unos 4 millones de vietnamitas a la peligrosa sustancia química. Esto es importantísimo escribirlo.
que Estados Unidos en la guerra de Vietnam utilizó el llamado agente naranja. Entonces, y botó 50 millones de litros para acabar con bosques y tierras de cultivo en Vietnam. Y era tóxico, tóxico inhalarlo por las personas, por los vietnamitas. Entonces, eso generó demasiada muerte, demasiada enfermedad, incluso deformaciones en niños que nacían cuando las madres embarazadas respiraban ese herbicida. Copien esto, copienlo. Entonces, como había dicho, aquí dice, ¿no? Que se estima que 1 millón de personas sufrieron graves complicaciones de salud y discapacidades debido a la exposición. Cientos de miles de niños nacieron con defectos de nacimiento graves. La destrucción ambiental es inconmensurable e irreversible. Y como les digo, y esto no lo mencionan los ecologistas, lo del daño, ¿no? De Estados Unidos a Vietnam por el agente naranja. Creo que aquí hay una imagen, nada más que está en la versión de inglés. A ver, voy a volver a poner en inglés para que se vean las imágenes. A ver, espérame, nada más voy a dejar de grabar. Bueno, no cargaron las imágenes, quizás bloquearon el sitio, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a seguir. Entonces, sí, se llevaron a cabo una serie de crímenes con esto de la gente naranja. Dice, alrededor de 2.8 millones de veteranos estadounidenses también estuvieron expuestos. Es decir, como estaban en tierra los soldados y eso, y los aviones lo lanzaron para atacar a los vietnamitas, pues también los militares también sufrieron daños porque estaban ahí en tierra. Dijo la Administración de Veteranos de Estados Unidos que también 2.8 millones de militares estadounidenses estuvieron expuestos a esa sustancia. Si bien las víctimas estadounidenses de la gente naranja son elegibles para una compensación del gobierno, junto con acuerdos multimillonarios por demandas presentadas contra los fabricantes de sustancias químicas, nadie ha sido oficialmente responsable por el sufrimiento de las víctimas vietnamitas. Entonces, sí, nadie ha sido encarcelado, como les digo, durante todos esos años, durante estos años, hasta el 75, muchos nazis fueron enjuiciados en el Tribunal de Nuremberg, por sus crímenes de guerra, por atacar civiles o, bueno, o a la comunidad judía y civiles de otros países. Pero pues aquí vemos que muchos crímenes también fueron perpetrados por militares estadounidenses hacia la población civil desarmada. Y nadie fue enjuiciado, absolutamente nadie. Hasta tienen puestos de gobierno, como aquí dice John Kerry, secretario de Estado, en donde dice que efectivamente él, incluyéndolo, se cometían crímenes día a día, con el pleno conocimiento de los oficiales en todos los niveles de mando. Entonces, sí, fue y nadie, pues, es enjuiciado por esto. Dice, décadas después de la guerra, todavía mueren personas en el sudeste asiático por la detonación de bombas activas y minas dejadas en la región durante la guerra. Es decir, que eran todavía minas viejas que las personas pisan accidentalmente. Entonces, todavía incluso siguen siendo provocando muertes. Dice, en 2018, el New York Times informó que más de 300.000 toneladas de municiones sin explotar permanecen en Vietnam, mientras que los medios vietnamitas afirmaron que había 725.000 toneladas de municiones sin explotar. Su acrónimo es así, UXO, esparcidas por todo el país. Imagínense. Entonces sí, nosotros pues salvamos, ¿no? De este tipo de conflictos, porque de que imagínense, van en la calle, van en un campo y de repente uno de sus amigos o de sus familiares pisa una mina. Entonces imagínense y pues detona. Entonces, en un campo, ¿no? O en un parque, van caminando y alguien pisa una mina. Entonces, ¿y cuántas toneladas son? 725.000. O bueno, 300.000 según el New York Times. Aún así es demasiado, demasiado. Bueno, copien eso.